Hoy estoy con un fotógrafo, pero no venimos a hablar de cosas técnicas, ni de cámaras, ni de dame luz, Juan, de qué tengo que usar para grabar este podcast, sino venimos a hablar desde el corazón de una persona creativa que ha sido migrante, como yo y como muchos de los que han pasado por este podcast y que han logrado vivir de lo que les apasiona. Así que vamos a darle la bienvenida a Juan, a Yo No Sé de Arte. Muchas gracias también por la invitación, que, bueno, te estaba diciendo que el set está guapísimo. Ay, qué bueno. Sí, porque normalmente siempre vamos como a, bueno, estudios más tradicionales y esto está increíble porque es como un estudio de música y tal, así que, nada, ¿Has visto? brutal. Para que te sientas Sí, súper cómodo en en la flow. entrevista. Sí, no, no, está guapísimo. Y bueno, gracias por invitarme aquí a compartir este ratito contigo también. Qué bueno, Juan. Oye, antes hablábamos fuera de micro que eres migrante y realmente es brutal. Me encanta conocer estas historias como de superación porque creo que tiene mucha verdad en el camino y esa llama que Ujú. nos pasa a los creativos, ¿no? Que es esa voz que no para hasta que no consigues vivir de lo que te apasiona. ¿Hace cuánto llegaste a Barcelona? 2 añitos, tengo Hace dos dos añitos, sí, sí, años. sí. Wow. Casualidad, estoy, no sé si, bueno, hoy es que llegó un 24, 25 de marzo. ¡Ay, Un qué 25 de marzo, o sea, estoy fuerte! como 2 días de diferencia, sí, sí, hace 2 añitos Ujú, justamente. ujú. Sí, sí, sí. ¿Cómo fue ese proceso para ti? Porque entiendo que llevas 2 años en Barcelona, pero Ujú. hace 2 años no saliste de Venezuela. Tienes una Sí, trayectoria más larga de sueños, ¿no? sí. ¿Cuál fue el primer lugar donde te fuiste y cómo empezaste este camino? Sí, bueno, el primer lugar fue Chile. Ah, ok, Chile, sí, ajá. era como, eh, el, bueno, era una situación súper crítica que lo Ya. sabes en Venezuela, Ujú, y era como el país, entre comillas, cercano, ok. que en ese momento tenía como las puertas abiertas Ujú. a los que llevaban como un título profesional, porque casualidad yo me acababa de graduar, tenía 23 años, me acababa de graduar, ¿Qué? y tenían como una visa que te permitían que si llevas un título, pues te daban una visa para trabajar y tal. Ah, no sabía, ok. Entonces sí, 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 eso fue en el 2016. Y entonces, bueno, era como, wow, una opción donde puedo irme rápido, porque Sí. relativamente estaba un poco cerca, que luego me di cuenta que no, porque No, sí. que está al fondo. Pero bueno, era una opción, digamos, rápida Ujú, y que me permitiera trabajar, ¿sabes? Porque al final ujú, está ese miedo de llego, no tengo para pagar el alquiler y tal. Entonces, bueno, ujú. por lo menos esto yo sabía que llegaba y de algo trabajaba, ¿sabes? Sí. De algo trabajaba. Entonces, bueno, ese fue como el primer país donde me pude como ir Ujú. poco escapando. Sí, Claro, sí, qué sí. fuerte. Sí. Y hay algo muy curioso, ¿no? Que consigo con Ujú. todas las personas con las que converso, y es que empiezan con una profesión y terminan dedicándose a lo Claro. que siempre les apasiona. Tú no Sí, estás, o sea, tú estudiaste ingeniería informática, ¿cierto? Eres sí, ingeniero, sí. y claro, no está tan alejado de la parte más técnica, ¿no? Digamos, De de la luz, de postproducción, iluminación, de sí, producción, ¿no? sí, sí. Pero, ¿qué pasó? O sea, ¿cuándo te diste cuenta Ujú. que la ingeniería no iba a ser, digamos, ese camino que querías tener y dijiste, no, tengo que irme a director, filmmaker, productor? ¿Qué pasó? Y cómo también Sí, le cuentas a los tuyos que vas a dejar todo por esto, claro, sí, porque sí. es un Sí, temazo. sí, 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 es un problema. No, mira, gracias a Dios, como que esa parte familiar, mi madre es Ujú. psicóloga, Ah, ok, no, entonces, bueno, ya, qué bien. sí, como por ese lado siempre era como, bueno, haz lo que realmente te apasiona y te guste. Creo que fue más un tema mío Ujú. y, y gracias a Dios no tuvo como esa repercusión porque sí que tengo amigos donde, bueno, Sí, estudiaste algo, se gastó un dinero en esa universidad sí, y luego es como, ok, no la vas a ejercer, ¿qué coño pasa? ¿Sabes? ay, Como, sí, o lo haces obligado o porque quizás hay una tradición en la familia de que todos son médicos y hay que hacerlo, ¿sabes? sí. Es otra. Pero bueno, gracias a Dios no tuve como ese problema, por así decirlo, sino que fue algo más propio. Ujú, A mí el tema de la informática toda la vida me ha gustado, me sigue ujú. gustando a día de hoy. Y siempre tenía como esa idea en mente de, bueno, quiero ser algo relacionado con la parte informática. Sí. Entonces, en ese momento en Venezuela, la carrera que más tenía así como, sí, que se acercaba un poco más era eso, ingeniero informático. Ujú, Era lo que se acercaba a trabajar con cosas de computadoras, por así decirlo. ujú. Entonces, bueno, siempre tenía esa idea desde chico, como, bueno, quiero Qué seguir. fuerte. Sí, 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 porque crecí, ¿sabes? Lo típico en el compu de Sí, jugando juegos Counter y estas online. cosas. Claro, exacto, exacto. Entonces siempre estaba como muy metido en la compu y quería como seguir algo que me permitiera como estar ahí. Pero pasó algo que Ujú. mi hermano es periodista. Ok. Mi hermano es periodista y entonces yo teniendo 14 15 años, él ya estaba estudiando
periodismo, entonces necesitaba grabar una entrevista o algo, y me decía como que, oye, acompáñame para que me grabes, tenía una Handycam chiquitita, ¿Qué? y acompáñame para que me grabes mientras yo hago un reportaje de no sé qué cosa, ¿sabes? De su Ujú. universidad. Entonces, bueno, yo iba como que, bueno, sí, para ayudarlo, ¿sabes? Mi ¡Qué hermano. Sí, bueno! entonces, bueno, fui y decía, mira, esto está interesante, ¿sabes? Eran las típicas Handycam que agarras así, se le abría Sí, la sí, tapita. sí. Entonces tenía el zoom aquí, entonces yo como que le metía zoom y tal, y yo decía, guau, esto está Ay, esas guapísimo, cámaras ¿sabes? eran muy divertidas, sí. Sí, sí, entonces, Ujú. bueno, fui por ahí y fui como dándole, y siempre me llevaba para que lo acompañara, hasta que un día le dije, oye, ¿sabes qué? Déjame yo te lo... Porque él editaba, él se Ok. editaba sus cosas. Y entonces un día le dije, oye, ¿sabes qué? Déjame que yo te edite esto para ver cómo queda, ¿sabes? Ah, Tenía, yo sé, 15 por ahí, sí, más o menos. 15, 16. Hasta que un día wow. agarré y hice la pieza completa y dije, wow, esto es como, ¿sabes? ¿Te Como encantó yo, esa magia? sí, como esa magia de poder yo grabarlo y al final darle como ese toque final que tenía yo en mi mente, ¿sabes? Porque pasa mucho que Ujú, tú grabas algo y luego es como, bueno, no quedó, cuando se lo pasas a un editor es como, ujú. tenía otra idea en mi mente, pero bueno, está bien también. Entonces, esa idea de poder crear algo y que la pieza final fuera como yo quería, era como, ¡guau, qué loco! Y Sí. empecé yo como ya por mi cuenta, ¿sabes? Empecé como, tenía amigos que rapeaban, por ejemplo, Ah, en ese momento. Y entonces, por ejemplo, iba yo y entonces les hacía un videoclip. Y empecé a grabar cosas y cosas y cosas. Entro en la universidad, ya había ok. escogido como la carrera Ajá. informática. Y bueno, empiezo a estudiar, pero paralelamente ya empiezo a hacer cositas, ¿sabes? Ok. A un O primo que sea, se va a siempre casar. estuviste en esto. Sí, sí, Ajá. sí, pero bueno, al principio sí, muy desde el hobby, muy como, Ujú. guau. De repente un primo que se va a casar, pues bueno, dale, yo te hago la boda y me da, no sé, $50, ¿sabes? Era como una cosa simbólica Sí. más que otra cosa. Y empecé así. Cuando ya voy como por mitad de la carrera, por ejemplo, ya estaba como trabajando, o sea, ya tenía Ujú. 20, 21 por ahí, ya estaba trabajando a full de esto. Ya estaba haciendo, empecé a hacer Wow. comerciales para, no sé, Intercable, que era como una cadena Sí, sí, sí. de televisión en Venezuela. Ajá. Y empecé a hacer un montón de cosas y tal, negocios, que, bueno, hacerle contenido a negocios y tal. Ujú, Y claro, ya estaba como viviendo de eso, estaba viviendo como de crear cosas, como de ese arte. ujú. Y claro, cuando terminó la carrera ya estaba como, "Buah, esto ¿Qué me hago, no? gusta, pero es Ajá. como, esto lo disfruto un montón, muchísimo más, ¿sabes? Sí. Me gustaba como esta parte técnica de los computadores, de estar ahí, Ajá. programar, no sé qué, Ujú. pero tenía esta parte que me apasionaba, o sea, fue Sí. algo que descubrí que me apasionó un Qué montón, fuerte. ¿sabes? O sea que, claro, cuando tú te vas a Chile, ya te vas con la idea de esta parte de filmmaker, de productor, Sí, y te vas allí como a probar suerte, tanto con tu carrera profesional, claro, como decir, bueno, vamos a ver qué claro. consigo para seguir haciendo esto, Sí, ¿no? sí, incluso sí, viene una de las partes duras ahí de migración Ok. porque, que esto creo que no lo he contado, pero ya estaba viviendo esto, ¿sabes? Me graduó y ya estaba como viviendo Ujú. esto. No te estoy hablando de una millonada, pero vivía Bueno, de eso, ¿sabes? sí. Podía pagar mis cosas, ya vivía solo. Mi madre se había ido a vivir a Margarita Ajá. y me quedo yo en Barquisimeto y ya estaba viviendo solo. Pagaba mis cosas, compraba mis comidas y Ujú. tal. Vivía de eso. Y hasta que un día, bueno, la situación de inseguridad en Venezuela me hace plantearme ya, ¿sabes? Que me habían robado yo no sé cuántas veces, ¿sabes? Ay. Hasta que un día me robaron como una forma muy violenta y dije, wow, o sea, un día o me van a matar aquí, Sí. ¿sabes? O me voy. Entonces fue un poco frustrante en el sentido de, me estoy yendo, ya estoy viendo esto y me tengo que ir a un lugar a empezar de cero, casi que en contra de mi voluntad, ¿sabes? Wow. Es Entonces sí, durísimo, me ¿verdad? fui a Chile Mm. con ya un poco con esa idea de, ya estaba trabajando esto, ya sabía un poco cómo manejar mi presupuesto y tal, pero fue un poco frustrante en el sentido de que, "Buah, ¿cómo empezar de cero cuando ya quizás tengo a mis amigos aquí, tengo clientes, tengo gente que me recomienda y es como, bien porque me voy ya con una experiencia, pero es como, "Buah, ¿cómo empezar de cero otra vez, ¿sabes?" Bueno, pero es valiente tomar esa decisión de ver que no estás bien en un sitio y tomar acción para seguir tu desarrollo, ¿no? Tanto Claro, personal como profesional. sí, ¿Y cuando te das cuenta en Chile que dices, hey, no, ya ahora sí me quiero dedicar 100%, o sea, quiero pasar sí. de, digamos, este hobby que ya habías profesionalizado en Venezuela, Ujú. pero estás en otro país, por lo que empiezas otra vez, digamos, como Sí, de cero, ¿no? sí, sí. Y dices, me voy a Barcelona. ¿Cómo tomas esa decisión? Wow, pues, muchas cosas. Es que claro, Chile fue una etapa, fue bonito y lo agradezco porque para mí Ujú. fue como salir de un punto en el crítico en el que estaba en Venezuela. Ok. Pero en Chile me pasaron muchas cosas que no malas, pero Ujú, por ejemplo, llegué a Chile en el 2016 ujú.
Y en el 2019, cuando, ¿sabes? Que pasan esos par de años y tú ya estás como estable y tal, Ujú. llega una cuestión que le llaman el golpe, el estallido social. Fue antes de la pandemia, que Ok. duró como 2 años. Unas protestas en la calle por temas de gobierno, políticos y tal. Y Wow. duró como 2 años. Todos los días protestas en la calle, quemaban negocios, Uh, tal, no sé qué. Entonces eso, quieras o no, pues causó en el país como una especie de desestabilización económica. bueno, claro. La gente no estaba invirtiendo mucho dinero en cosas, la gente que tenía una marca pues quizás invertía lo justo y necesario. Claro. Entonces para mí fue como, ¡buah! Un golpe duro. Entonces termina el estallido social, eso terminó en octubre, antes de la pandemia, y en febrero estábamos todos encerrados. Entonces eso para mí fue un Wow. golpe heavy, heavy, que pasé ahí 4 años, ¿sabes? ¿Qué? Sí, sí, Dios. sí. Entonces, lo que pasó, el cambio de por qué venimos a Barcelona, porque en ese momento Ujú. estaba Trump en el primer, esto es un poco loco lo que te voy a contar, pero estaba A Trump en el ver. primer mandato. Sí, Ok. sí, sí. Y en ese momento Estados Unidos, con toda la ideología esta, el tema de vacunas y tal, era Sí. como, bueno, y todo el mundo andaba sin mascarillas y tal. Y entonces, yo tenía muchos clientes que se habían ido a Estados Unidos. Ok. Y entonces era como, ok, en Chile yo no puedo hacer nada de mi parte audiovisual Sí. porque casi todo es presencial, ¿sabes? Esto que estamos Sí. haciendo aquí es presencial, casi todo. Y entonces era como, ok, en Estados Unidos tengo muchos clientes que se han ido, que han emigrado y que puedo trabajar con ellos. Y Entonces dijiste, me voy para allá. era como, guau, será. Entonces empiezo a escribirle a esta persona, oye, ¿sabes qué? Tengo planeado ir para Estados Unidos, tal. Me armé como un plan, como una especie de, mira, voy a ir de Brutal. tal fecha a tal fecha. Ajá. Entonces, si te gustaría, pues voy a estar haciendo videoclips musicales, trabajos para marcas y no sé qué. Y, y la mayoría fue como, sí, 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 sí. Claro, también piensa que los precios que yo tenía en Chile, que Claro. para mí estaba súper bien, pero para ellos era como muy económico. Entonces era como, bueno, los dos ganamos, ¿sabes? Entonces Ajá. me voy a Estados Unidos y estoy Ah, ahí como 6 meses y hago un montón de videos, no sé qué. Y eso para mí fue, no tanto en el nivel económico, sino fue como, wow, ok. ¿Sabes? Hay como fuera de Chile también hay como un montón de oportunidades donde puedo intentarlo, ¿sabes? sí. Y Sí, entonces, sí, bueno, sí. fue una experiencia brutal. Estuve en varios estados de Estados Unidos haciendo videos. Mm, Fue como un tour así que fui por varias ciudades haciendo videos, tal. qué buena. Y claro, cuando vuelvo a Chile, vuelvo con esa idea de, buah, quiero Y como... dices, no me quiero quedar Sí, aquí. sí. Pero no porque sea Chile, sino por el tema Sí, no, de no, conocer claro, mundo, claro. ¿sabes? Como de, Ujú, ok, esta profesión la puedo llevar mucho más allá y ujú, intentarlo en un mercado mucho más amplio, mucho más abierto. ujú. Y eso fue lo que me hizo el clic de me voy de Chile a, me vengo a Barcelona. Barcelona buscando como esa expansión porque sabía que aquí en Europa es como, bueno, estoy en Barcelona, pero al final estás conectado con Ujú, casi ujú. cualquier de Europa que quieras. Sí, y creo que he visto que has logrado trabajar con marcas muy potentes, Ujú, ¿no? sí, Por ejemplo, yo qué sé, bueno, hablamos de Nike, de ujú, Holyland. sí, ¿Cómo has hecho para conectar con estas marcas y para que se fijen en tu trabajo? ujú, Porque, o sea, uno siempre vive como con ese síndrome del impostor de ujú, decir, no, es que las marcas no se van a fijar en mí porque yo tengo 1000 seguidores, 2000 seguidores, claro, me lo sí, invento, sí, ¿no? sí, sí. O porque cuatro no, mil bueno, 4000, bueno, pero que no es nada, o sea, bueno, sí, oye, alguien por ahí me dijo, llena un espacio con 4000 personas a ver cuánto es, claro, ¿no? exacto. Sí, No, por eso digo pero que cuatro entre comillas no es nada, pero sí. sí, sí. Pero sí, o sea, te entiendo Ujú, porque digamos que en este mundo, para que una marca tan potente se fije en claro, ti, creo que ellas ven algo más allá que nosotros no somos capaces de verlo, ¿no? sí, Porque si no, de otra forma, no te contactaran o no aceptaran tu contacto cuando tú haces el research, ¿no? claro. ¿Cómo fue esa experiencia para ti y Ujú, cómo trabajaste tú ese miedo de decir, "Ah, ¿será que voy a hacer algo lo suficientemente bueno como sí, para que salga y queden contentos? claro. ¿Cómo haces eso? Porque en el mundo creativo Ujú, es muy lindo indagar en esta parte del proceso para sí, dar ánimo, ¿no? También a quienes sí, nos escuchan sí. de cómo desarrollas este tipo de proyectos, ¿no? Sí, yo creo que hay, para mí siempre hay como dos partes, la racional Ok. y la parte del ser. Ujú, Eso para mí es como las dos cosas. Entonces, ok. yo actúo un poco desde las dos. Ujú, Entonces, tengo la parte racional para mí es como la acción, ¿sabes? ujú, Siempre estoy como, me obligo un poco por lo menos a estar como presente en redes sociales, ok. a subir mis trabajos, a mostrar un poco como ese tras cámara, qué es lo que Ujú, estoy haciendo, quién soy, como, ok. ¿sabes? Como esa Ujú, acción de, ok, ¿quién soy? ¿Sabes? Me muestro y qué hago y tal. ujú, Eso es como la parte racional para mí, ¿sabes? Que para mí ujú. creo que es como vital para que las marcas te miren un poco, decir, bueno, porque al final las marcas piensan que ellos buscan un poco también una exposición, ¿sabes? Vale. Una exposición. A veces no necesitas tener 100.000 seguidores, pero sí que sea una persona que está en constante Ujú, ujú. creación o mostrando cosas.
Entonces, bueno, eso para mí es como una de las partes importantes, que es la parte racional, y la otra la parte del ser, Ujú. que ahí donde viene como, yo creo que es donde Todo. realmente, sí, donde todo hace clic, porque es que si Ok. no, te digo porque yo antes de que, por ejemplo, no sé, Holyland Ujú. o ahorita estoy trabajando con otra marca de estabilizadores también como muy potente que nos tienen de colaborador, y antes yo era como desde esa lucha, esa búsqueda como de ansioso, ¿sabes? Como Ujú. de, wow, quiero que una marca me contacte, quiero, Ok. como ese desde la necesidad, ¿sabes? Sí, Desde la necesidad. sí. Y hay una frase que es muy potente, que a mí me encanta, que es que dice, el que nada necesita, todo se le da. Wow. Y empecé a trabajar como eso en mí, ¿sabes? Como ese Ujú. merecimiento, porque esa ansiedad, creo yo, que viene desde el no merecimiento, ¿sabes? Que es Sí. como, estoy ahí en lucha, estoy en fuerza, quiero que una marca me contacte, que me Ujú. diga para hacer cosas y tal, pero desde ahí creo que nada llega. Ujú. Qué Desde ahí. bonito. Yo creo que eso que comentas es Ujú. súper valioso porque el no merecimiento siempre aparece demasiado y está súper presente. Yo creo que en las carreras artísticas, o por lo menos Sí. también a mí me pasa, ¿no? Creo Ujú. que cuando venimos de una inmigración, Ujú. de trabajar en lo que sea mientras estás logrando desarrollar tu proyecto, creo que nuestro cerebro está como en una lucha constante, está Sí, como en ese estado de alerta y te claro. acostumbras a estar ahí. Sí, Entonces, cuando de repente te empiezan a pasar cosas buenas, claro. dices como que, pero ya va, esto es real. Estoy claro. Pero Sí. es que realmente soy buena, me lo Sí. merezco, Mm, ¿no? sí. No sé, o Es sea, jodido, jodido. y entonces es como que cambiar ese chip en el cerebro es, bueno, tienes que trabajarlo mucho. No es que sea Sí, complicado, pero tienes que trabajarlo mucho para conseguirlo. Y yo creo que lo sí. que dices es súper cierto. O sea, la marca, cuando ve ese ser, es cuando Ujú. se interesa. Porque Claro. dices, mira, el trabajo del chico, brutal. Pero Ujú. esto que él muestra, esa Claro. esencia, es lo que yo quiero que Sí. aparezca en mi video, ¿no? Ahí está la clave. Eso que tú estás diciendo es la clave, Sí. porque para mí el tema, por ejemplo, una de las cosas como yo traje el síndrome del impostor y el Ajá, merecimiento, sí. es que antes daba valor a lo que yo hacía, ¿sabes? A mis videos finales. Ok. Entonces, Mm, a ver, esto lo pongo como un ejemplo muy Ujú, general, pero por ejemplo, si tú, por ejemplo, en tu caso, las pinturas, voy a ujú. poner un ejemplo, no es No, personal, sí, es sí, como un por ejemplo supuesto. general, Sí, pero quizás si tu valor es la pintura final, siempre al final es como el objeto, ¿sabes? total. Es como lo externo y es como le doy valor siempre es como a eso. Ujú, Entonces, cuando lo cambias un poco y yo le empecé a darle como valor a quién yo soy, ¿sabes? A sí. cómo trato a los clientes, Ujú, a quién soy como persona, mis valores sí, a eso, a quién es Juan, ¿sabes? Más allá de ser un ujú, ujú. filmmaker, Sí, eh, ahí es donde empiezan a pasar las cosas. Porque entonces increíble. ya ese síndrome del impostor desaparece porque no dependes de que el video esté bien o mal. Porque si el video alguien te dice Exacto. que el video es horrible, entonces ya tú te sientes mal, ¿sabes? Ujú, Entonces como que quitas el valor a eso externo final y el valor es como tuyo. Entonces cuando el valor es tuyo es como, yo te puedo decir hoy sí, aquí te puedo insultar, pero si tú sabes que tú no eres eso o que no te claro. relacionas con eso, es como, bueno, me da igual, Sí, ¿sabes? Entonces, total. desde ahí, obviamente no te digo que la parte del vídeo final esté mala, porque al final es el equilibrio también, ¿sabes? Por Como supuesto. O mis videos sea, son tú una sabes mierda, cuando algo pues está bueno y cuando algo no. claro, exacto, exacto. Entonces, para mí es como tener cierto nivel en las cosas que haces, Ujú, y yo una vez que está en un cierto estándar de que, bueno, mis pinturas están bien o mis videos están bien, pues está bien. Y ujú. entonces ahí toma valores quién eres. Y entonces ahí el Ok. síndrome del impostor desaparece, porque es que no hay ese valor en el objeto, ¿sabes? Ujú, Entonces como que ujú. se disipa, se Ok. disipa. ¿Y cómo has logrado trabajar con estas grandes marcas? ¿Cómo las has Buah. logrado contactar o qué cambio ha sido en tu trabajo este tipo de proyectos tan potentes, pues? Es un reto, sí, no te voy a Ujú, mentir que también es como un reto, es ujú. como, sí que ahí pega cierta presión porque es como, la primera vez que lo haces es como, "Guau, al fin pasó, ¿sabes? El primero Sí. Fue Converse, Ah, ok. como algo así muy heavy, como, sí, entonces es como, "Buah", es como mierda, al fin, ¿sabes? Como esa Sí. oportunidad que, entonces bueno, sí que hay cierta presión, pero no es tan complicado como a veces uno creería que es, ¿sabes? Ujú. Porque incluso a veces es más fácil de lo que uno cree porque estas marcas te pasan como todo súper Ah, aterrizado, ¿sabes? sí, O sea, es sí, como, sí, sí. mira, bueno, eso lo conté en otro lado, pero por ejemplo, estábamos en un evento Ujú. y habían como unas pegatinas como puestas así como por encima, que eran de Sí. plástico. Y entonces ellos no querían que eso se entendiera, sino que se entendiera que era algo que estaba como intrínseco ahí. Ujú. Entonces no podía, por ejemplo, reflejarse la luz en ese plástico que se viera que era un plástico. Wow. Entonces te pasan como todo súper aterrizado Sí.
y lo que tienes que prácticamente ponerlo, o sea, hacerlo, Poner los ¿sabes? medios y hacerlo. Sí, exacto, Exacto. Qué exacto. bien. Me gusta mucho que te estás enfocando como esta parte de más deportiva, ¿no? Fotografía Sí, deportiva. sí. Y en los últimos vídeos que he visto, y se pueden ir al perfil de Juan para Sí, sí, cotillarlo, sí, sí. pero me gusta mucho la esencia de, porque muchas veces ves un vídeo Ujú, y como que, bueno, es el vídeo y ya, ok. pero transmitir como la esencia de esa persona que está con su disciplina, haciendo un Sí. esfuerzo para cada día ser mejor, ¿no? Creo que Ujú, subiste un vídeo como de unos corredores que me encantó. sí, Y claro, subiste como todo el proceso, ¿no? Desde sí, que sí. estabas haciendo el vídeo hasta el producto final. Ujú. ¡Ah! Y dije, ¡guau! Me Sí, pareció sí, sí, sí. hermoso el trabajo que estás haciendo Sí. y yo creo que habla mucho como de esa esencia, ¿no? Entonces, o sea, a lo que voy es, hoy en día tú sientes que estás en ese punto, que has alcanzado como todo, no el éxito, pero sí Ujú. como ese gran paso que dices, hey, aquí es donde quiero continuar mi trabajo. Sí, sí, la verdad que ahorita Ujú, he encontrado como ese punto de sentirme un poco en paz, ¿sabes? ujú, Sí. Que para mí ese es como el éxito realmente, ¿sabes? ajá, Encontrar como ese punto donde sí, sabes que estoy bien, me siento en paz, no estoy como en ese sistema de alerta, ¿sabes? eso. Sí, sí, sí. Por eso te digo, a veces soy como fastidioso en esto del ser, pero es que creo que desde ahí llega todo, ¿sabes? Sí. Porque yo también una de las cosas eh, que sí, que entendí que, por ejemplo, antes tenía como el éxito era como en eso, en lo externo también, como, Sí, bueno, el éxito para mí va a ser hacer videos para Converse o ajá, hacer tanta facturación mensual y tal, ¿sabes? ujú, Y al final todo eso simplemente es una consecuencia de las cosas que tú hagas. Entonces ahora, sí, de hace un tiempo cambié como esa percepción del éxito, es, ujú. bueno, el éxito para mí es compartir con mi novia y poder Ay, viajar qué con ella, bueno. Ajá. eh, que todo lo que yo haga del trabajo, pues al final me dé como ese estado de paz de poder compartir con mi madre que ahorita está aquí, Ujú, ¿sabes? Entonces, ahorita estoy como en ese punto que me siento como bien, ¿sabes? Entonces, creo que al ujú, final se termina reflejando en los vídeos como por consecuencia, ¿sabes? ujú. Y hoy vemos como ese Juan exitoso, esa cara de la moneda, ¿no? Ujú, Pero me gusta mucho también contar como todo el proceso que hubo detrás para llegar hoy a conseguir esto, ¿no? ujú, Porque muchas veces, y pasa también en el arte, ¿no? Queremos llegar a exponer nuestras obras en las galerías más top o en claro, los yo qué sé, Art Basel de Miami, ujú, ¿no? En las ferias más potentes como claro, artistas. Y cuando vemos artistas que los han conseguido, decimos como, "Ah", sí, pero cuando conoces la historia de detrás, claro. dices, es que también estuvieron en ese punto en el que tú estás ahora, ¿no? Todo, todo, todo. Entonces, como que, ¿qué es lo que más te recuerdas? O qué es el momento como más difícil que has pasado que dices, no quiero que se me olvide esto, para Ujú, mantener esa humildad también en tus trabajos, ¿no? claro. Y dar esa visibilidad a las personas que hoy están como a punto de desistir. Ujú, ¿Qué consejo o qué palabras de ánimo les darías para decir, hey, no, si realmente esto es lo claro. que quieres, dale? Sí. ¿Tú estuviste en Bueno, algún punto así también? sí, aquí en Barcelona, creo Sí, que sí. wow, O sea, en el ajá, punto de, dentro de todo, en Chile, como te dije, tuve como esa racha, pero ajá, bueno, dentro de todo, con mi novia logramos adquirir una casita y la estábamos ok, pagando y tal, ajá, pero bueno, estábamos contentos con lo que estaba pasando y ujú, entonces fue dejar todo y empezó otra vez aquí en Barcelona, es como, ok, vamos de nuevo, ¿sabes? sí, Entonces, claro, lo mismo, llego con mucho más experiencia, con más equipos y tal, pero empiezas de cero otra vez, ¿sabes? Yo, no, yo sí, aquí tenía era mi hermana nada más, no tenía más nadie. sí, Tenía un par de amigos que habían migrado también, pero muy pocos. En Chile ujú, tenía un montón de amigos que sí, que habían ido. Entonces, para mí aquí fue como empezar de cero, ¿sabes? Entonces, fue un punto duro, por un lado motivacional, porque había querido estar aquí hace tiempo, pero ujú. por otro lado duro, porque coño, empiezas de cero otra vez, ¿sabes? Como, "Buah, Ah, vamos de nuevo a la aventura", sí, ¿sabes? sí, sí, sí. Y aquí estuve en ese punto, y lo que les podría decir que lo que te decía ahora, la parte esa racional de la acción. O sea, Ujú, yo lo que hice fue cuando llegué aquí, llegué es como accionando de una vez, ¿sabes? ok. Y esa acción, a veces, a veces tenemos miedo de hacer un montón de cosas. Yo por lo menos, mira, yo tengo, a mí me gusta mucho el básquet, que estamos hablando de la parte de los Sí, videos deportivos, y sí. juego básquet y tal, y Ajá. trato de jugar básquet como para mantenerme, y me gusta mucho el básquet. Y para que tú veas cómo es la vida, mira, ahí, para echarte un poco la historia y quizás Ujú, esto le ujú, sirve a alguien de inspiración, hay una pista aquí en Barcelona que está al lado de Sant, que se llama el Parque de la España Industrial, ajá. y es como una cancha muy mítica, famosa, donde va Ujú. mucha gente a jugar básquet callejero y tal. Y yo la había visto y dije, bueno, voy un día con mi cámara y hago un video ahí, ¿sabes? Ay, ajá. En resumidas cuentas, para hacer el cuento corto, pues voy, hago el video tal, le escribo a los chicos de que llevan como esta comunidad y les,
que tienen como un Instagram muy potente y tal. Y les digo, oye, ¿sabes qué? Hice un video de la pista, si les gustaría, pues lo ponemos en colaboración en el Instagram y tal. Si no les gusta, pues nada, yo lo voy a subir, pero Ujú. para que supieran y no, ¿sabes? Como la línea esa de respeto de, bueno, Sí, claro, claro. sí, Voy a entonces, subir contenido, apareces sí. tú, cuidado. Bueno, hago este video, lo pongo en colaboración. Resulta que este chico que lleva a la comunidad de este parque es súper famoso en todo el básquet a nivel de No, España. Y de ahí, en resumidas cuentas, fue un montón de conexiones, pero de ahí viene lo de Converse, ¿sabes? brutal. O Por, sea, y por- tú mismo, o sea, hay como varias lecturas, ¿no? O sea, claro, uno, seguiste tu instinto, sí, ¿no? Escuchaste esa voz, te ujú, gusta, es algo que te encanta a claro, ti, te exacto. fuiste, dijiste, ah, mira, tal, Ujú, ujú. uy, ¿qué será que contacto? No, Sí, venga, da vamos a igual. contactar. El no lo tienes, Exacto, punto. Y exacto. luego, a través de este proyecto personal, te salió, vamos, pues despegaste, Es que digamos, ha ¿no? sido como un dominó, ¿sabes? Wow. Ha sido como un dominó. Y solamente por hacer un video, una acción, de hacer un video gratis, sí, o sea, Sí, sí, lo sí, sí, hice por por mi cuenta supuesto. porque me da igual. Pues que al Y final eso te da visibilidad también, o sí, sea, estás ganando igual. todos ellos ganaban, Sí. bueno, también ellos tenían un video guapo para su comunidad y Ajá. tal. Y se terminó convirtiendo en una cosa. Claro, fue una sucesión de eventos, no fue uno Sí, solo. claro, claro. Pero sí, por lo menos la primera fue estos chicos de una vez me dijeron, oye, ¿sabes que tenemos un evento con Nike en verano que hacemos todos los años? Y no sé si te gustaría ser nuestro filmmaker oficial para esto y tal. Y Guau. ahí pago y tal. Y es como, bueno, ok, eso fue a unos meses de haber llegado. Y bueno, entonces imagínate. Entonces, al final lo que te digo es que a veces caemos como en ese miedo de, bueno, como dices tú, como el Ujú. no, o qué coño van a pensar la gente y tal. Y Sí. dejamos de hacer un montón de cosas. El chico que estuvimos que tú y yo, que ahí nos conocimos, Ujú. en The Genius, este chico Alex, él decía que él se iba a ferias y Exacto. con su furgoneta, entonces montaba sus pinturas ahí, se iba por una galería y entonces ponía ahí, es como, bueno, ¿qué puede ser lo peor que Exacto. pase? Que Que tenga no que venda pintar una ningún casa, cuadro. sí, Sí, tal cual. o que tenga que poner a pintar casas, o que yo, ¿sabes? Entonces como, bueno, pero lo vas a Tal dejar cual. intentar, pues no, ¿sabes? Sí. Y hay algo que me parece como muy interesante también que tú has adaptado y es que hoy en día la gente tiene como mucho drama y quizás lo pueda entender con el mundo de la inteligencia artificial, Sí, pero hoy tú has sabido como adaptar esa herramienta claro. para darle como un salto exponencial a tu trabajo y Mm, no verlo como una limitación. Y yo creo claro. que esa es una visión bastante acertada en el mundo de la IA. Ujú, Es cómo lo utilizo para potenciar mi trabajo. Y creo que claro. ahí has ganado mucho, ¿verdad? O sea, Sí, ¿cómo podemos quitarle ese miedo a la persona de decir, hey, utilízala como aliado o como claro. herramientas para desarrollar tus proyectos? Y tú Sí. lo has sabido cómo hacer muy bien. Cuéntanos un poquito sobre esto. Sí, bueno, aquí creo que entran un par de cosas como en el juego. Una que me gusta como la computación, Ah, o bueno, sea, claro. esa es como la raíz. Lo traes. Claro, exacto. La otra, vivo de esto. Entonces mi mente es como, bueno, si yo vivo de esto y hacia aquí está yendo el mundo, Ujú. yo no me, ¿sabes? Yo vivo de esto, entonces como, a ver, si tengo que hacer otra cosa la hago y no pasa nada. Sí, sí, sí. Pero que si vivo de esto y hay una herramienta que está nueva y todo el mundo lo está usando y está causando un revuelo y está Ujú. revolucionando todas las formas, la medicina, todo. Todo. ¿Qué voy a hacer yo? Me voy a poner como en contra de, no, no la voy a usar por el purismo y tal, no. Exacto. Trato de ver cómo dentro de mi arte y de las cosas que yo hago la puedo implementar y que me sumen al trabajo, ¿sabes? Ujú, ujú. Tampoco voy a hacer, es como, yo creo que es el equilibrio en todo. Por ejemplo, no voy a meter un video de, no sé, me lo invento, de alguien con IA y bailando y tal, sino que, no sé, en estos días, por ejemplo, tenía una foto de un edificio que, por ejemplo, ¡Ey, este! sí, eso, Sí, sí, entonces de una foto de un edificio que no tenía ni imágenes de dron ni una toma aérea, entonces tenía solamente una foto de la fachada, porque fue un evento ahí que grabé. sí. Entonces convertí con esa foto de la fachada, la convertí en una imagen de dron y luego la animé como una toma de dron. Entonces eso me facilita a mí el montón, al cliente le estoy dando una experiencia brutal, porque el Total. cliente no se esperaba que iba a salir una toma de dron, porque yo no llevo dron. Ujú, Entonces fue como, bueno, un plus para el cliente, un plus para mi trabajo, sigo sí. trabajando, la gente se me sigue eligiendo por estos pequeños detalles. Ujú, Entonces, sí, es como perderle el miedo a eso y ver cómo lo implemento dentro de mi arte ujú. que siga manteniendo mi esencia. Yo creo que esa es como la Sí. clave. Exacto, yo creo que ahí está la clave, porque al final yo creo que lo que la gente entiende por IA es que Ujú, te hace todo el proyecto y realmente no. claro, Lo que hay detrás de la IA es aquí, tu claro, mente, tus ideas, el construir sí, como todo el storytelling de lo que quieres luego al final mostrar, ¿no? claro. Entonces yo creo que está ahí, que no nos va a quitar el trabajo, No, yo creo que no. ¿no? A ver, lo que sí puede reemplazar cosas, Ujú.
pero también va a crear un montón de cosas nuevas, ¿sabes? Entonces, Ok. hay un podcast de unas chicas venezolanas que hablan de Ujú, marketing y tal, que se llaman Sin Filtro, ujú. y ellas hablan de eso, o sea, sí, va a quitar un montón de puestos porque va a automatizar un montón de cosas, incluso Ujú. hasta los mismos programadores ya se habla que hoy Sí, lo que sí, hacen es sí. revisan el código y ya, pero también va a crear un montón de puestos nuevos, ¿sabes? Exacto. Porque va a haber gente que la necesite entrenar, va a haber gente que la necesite supervisar de que todo está saliendo bien. Ujú. Entonces, bueno, es como eso, como llevarla a ver cómo la adapto yo y la uso a mi favor. Y ya, ¿sabes? Porque creo que el Ujú. miedo, pues, si vas del miedo, pues te vas a quedar afuera. Exacto. Sí, sí. Oye, y hoy en día, claro, es verdad que estás más centrado como a la parte deportiva, ¿no? Porque también te atrae Ujú. mucho y pues el camino te ha llevado a trabajar también con este tipo de marcas, ¿no? De Sí. tecnología, de, bueno, ya hablábamos, ¿no? De Nike, Converse, estas cosas. Pero también he visto trabajos tuyos más artísticos, ¿no? O más incluso para grabar un podcast, para grabar, para hacerle fotos a un artista que hace Ujú, poquito también publicó, ¿no? Tu trabajo. ujú, Em, claro, ¿cómo desarrollas tú ese proceso creativo con algo que a lo mejor no eres experto? ¿Y ujú. cómo haces para captar, por ejemplo, en este caso, la esencia de un artista con sus obras? ¿O cómo trabajas esta parte del storytelling para luego, ¡pum!, Claro. ponerlo allí en evidencia, ¿no? Porque Sí. como que, no sé, claro, a lo mejor tú tienes esa visión de filmmaker, yo no la tengo, Como yo de pero pintor, capaz de que veo claro, algo y digo, pero what? es heavy cuando vas a un evento y consigues como esa esencia. Vas a Claro. estos chicos que grabaste en la cancha de básquet Ujú, y no es solo lanzar unas cestas y tal, claro. sino esa emoción de el sudor, de cuando se lanza, cuando pierdes, Ujú. cuando la pelas, ¿no? Cuando dices, Sí, como, sí, "Ah", sí. y o luego este artista, ¿no? Que, oye, está pintando, pero no es solo el hecho de pintar, es cómo está ella traduciendo eso a la obra. Ujú. ¿Cómo haces para tener esa sensibilidad? Eso nace Sí. con el filmmaker, ¿cómo? Porque No, creo que ahí es como muy puro, ¿no? Esta parte. sí. Ujú. Para mí hay dos herramientas que son vitales para mí, que las Ajá. uso un montón. Y una es la presencia. O sea, Ujú. si por ejemplo voy, no sé, estoy grabando el evento de Raúl, por ejemplo, Ajá. estoy como muy presente en qué están pasando, o sea, en qué está pasando en ese momento, ¿sabes? Ok. Porque quizás yo, por ejemplo, sinceramente nunca había grabado como un evento donde fuera como de solo artistas y pintores, ¿sabes? No Ujú. era la primera vez. Había trabajado con Raúl en algunas cosas grabándolo a él, Ajá. pero siempre era como, bueno, una charla o él hacia personas que no hacían arte, ¿sabes? Como Ok, muy... ok. Pero un evento así, entonces, para mí una es como la presencia. Estoy ahí como muy presente en qué está pasando, ¿sabes? Cómo actúa la gente que está viniendo a este evento, cómo Ujú. son, cuáles son como sus emociones en ese momento. Entonces ya después que pasa un ratito ya es como, ok, ya veo cómo se están comportando, a lo que dice Raúl, cómo reaccionan estas personas. Qué Entonces, buena. en base Ajá. a eso armo el vídeo. O sea, obviamente llevo como un guión y llevo como, Ujú. como una escaleta y todo, pero sí que el momento te da un poquito como ese feeling ok, tengo esta idea, tengo esto como en mente, entonces tengo que enlazarlo con esto de qué está pasando en el momento, ¿sabes? Ujú. Porque a veces vienes con un montón de ideas, pero el momento te está diciendo otra cosa. Entonces Claro. creo que la presencia en las cosas que Sí. hacemos, quizás como tú cuando estás pintando, me imagino que estás ahí como, Sí. ¿sabes? Sí, Como sí. presente en ese momento y tendrás tus cosas, no sé, música o lo que sea, pero bueno, estás como en ese momento Ujú. enfocada en eso, ¿sabes? Ujú. Y lo otro es la escucha previa. A mí me encanta como, ok, sentémonos y cuéntame un poquito, ¿sabes? No Ujú. soy experto en esto, pero cuéntame. Entonces, por ejemplo, con Raúl, pues cuéntame un poquito qué vas a hacer, cuál es la intención del evento, cuál es tu visión de lo que a ti te gustaría que el video final refleje en esa pieza audiovisual. Con Pilar, que estuvo aquí en tu podcast Ajá. antes, nos reunimos antes por una Ujú. llamada, entonces me explicó un montón cuál era como su, ¿sabes? Su esencia. Ok. Soy Navarra, soy tal, entonces, ok, Ajá. ya. Entonces, en base a eso vas construyendo. Entonces, para Mm. mí esas dos cosas, la escucha y la presencia, pues puedes hacer diferentes cosas sin necesidad de ser un experto, ¿sabes? Qué bueno. Y es que la observación y estar presente es clave, ¿verdad? Sí, en Totalmente. todo, en todo. Oye, y para ir finalizando, me gustaría saber, eh, hace también fuera de cámara Ujú, hablábamos de, hey, me compré esta cámara, no sé qué tal. ujú, Claro, pero, o sea, te pudieses empezar a dedicar a esto sin tener equipos profesionales. ¿Cómo pudiésemos aconsejar ujú, o animar a la gente
a darle al proyecto sin necesidad de tener una super ultra cámara. Ay, no me sé los modelos, lo siento, no soy de este mundillo. Nada, está como yo lo Pero pide. bueno, yo qué sé. Sí, sí. No, es que porque es que si no soy, para ser filmmaker necesito este lente con esta cámara, con esta luz. Ujú, ujú. ¿Es necesario todo esto al inicio? Ay, yo creería que en parte no, porque estamos viviendo como una etapa Ujú, del mundo donde los equipos, por ejemplo, no sé, el último iPhone, ujú, graban un formato que se llama Apple ProRes, que es como un formato muy de calidad de cine y tal. ujú, Entonces ya lo tiene un móvil, entonces como ujú. ya no hay, si lo comparas con cámaras y lentes, pues bueno, sí que hay unas cosas, pero o sea que hay una calidad ya muy buena para hacer cosas, ¿sabes? Ok. O sea, entonces como por ese lado de a nivel de calidad y de equipos, pues yo creería que con un iPhone puedes empezar, ¿sabes? A hacer un montón de cosas súper creativas y que se vean muy bien a nivel de calidad. Ujú, Entonces yo creo que aquí la barrera siempre es como la creatividad, ¿sabes? Como el ujú. formato de qué hago, ¿sabes? Sí, Porque la luz, pues bueno, sí influiría si estás como en un espacio como esto, que está todo cerrado, oscuro, y si no pones una luz, pues ¿sabes? Estás a claro. oscuras ahí. Pero, por ejemplo, si estás en la calle, ya ahí no te afecta tanto la luz, por ejemplo. Puedes usar la Ujú. luz natural como a tu favor. Y ahí quizás ya empieza a influir. Es como, ok, ¿qué coño hago? ¿Sabes? Esa parte como más creativa y más como, Exacto. bueno, necesito subir un reel para mi marca personal, pues, ¿qué coño puedo hacer para que no, para que sea un poco más distinto, para que tenga como mi esencia? Sí. Entonces yo creo que el tema de técnico, yo creo que hoy en día Ujú. sí que puedes hacer un montón de cosas súper top, pero con un móvil no es una limitante hoy en día, para mí. Qué bueno. Y si nos pudieses dar, bajo tu punto de vista, no voy a poner un número, algunos consejos Ujú, para vivir de una vida creativa, para no encasillarla en arte, filmmaker, ujú, ujú. sino un negocio creativo, Ok, ¿cuáles son como estas cosas que tú definitivamente no te saltarías y que harías sí o sí, ok. bajo tu experiencia, por supuesto? Sí, desde las cosas como muy prácticas, para mí las redes. Ok. O sea, te digo porque tengo amigos que quieren vivir el filmmaker también, Ajá. pero bueno, les aburre montar una historia, les Mm, aburre crear un reel o mostrar tu proceso detrás de. ujú, Y creo que las redes sociales son una herramienta súper potente para mostrar un poco tu trabajo y que la gente vea un poco cómo trabajas y quién eres. Creo que para mí eso es como un punto bastante importante. Si ujú. quieres vivir de tu arte, hoy en día las redes sociales son importantísimas. Sí. Tampoco obsesionate con esto Ujú, ¿sabes? Pero sí que es un portal para que la gente te vea. ujú, Lo otro pudiera ser la constancia, ujú. porque también ese es otro tema, que por ejemplo, ok, ya tengo las redes, las estoy usando y tal, pero luego entonces publico un mes y me desaparezco 6. Pues, ¿sabes? El cliente que quizás estaba a punto de comprarte una obra, vio que desapareciste 6 meses y dice, bueno, esta persona quizás ya ni siquiera está pintando. Y sí, pero Total. tristemente vivimos como en esta época de que la gente te ve un poco, Ujú, o si ujú. por ejemplo no las redes, pero por ejemplo estás en una web como estas de Subarte, por ejemplo, Ah, sí, sí, sí. publicaste una obra y de la otra la publicaste, no sé, a final de año, Ujú. pues quizás este comprador, este coleccionista, quizás quiere estar adquiriendo piezas tuyas un poco más constantes y no te ve tan Exacto. activa, entonces bueno, creo que eso, exponerte un poco, la constancia y trabajar en nosotros. Wow. Eso para mí es como los pilares, que siempre digo es el que haces, cómo lo haces y quién eres. Para mí eso es Wow. como los tres pilares que a mí me han hecho como vivir de esto, ¿sabes? Brutal. Sí, sí, Brutal. sí, Me sí. quedo con ese último mensaje tan potente Gracias, gracias. y muchísimas gracias por estar presente No, en brutal, esta me entrevista, encantó, me encantó. por contarnos tu historia y es eso, ¿no? Es mostrar como el camino del artista y de la esencia y de lo que has tenido que trabajar y desarrollar para hoy ser quien eres y yo creo que te Brutal. queda mucho camino por delante. Amén, amén, Tenemos amén. unas fotos pendientes en el Coño, camino. sí, 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 se da pendiente. No, y bueno, gracias también a ti por, más que por invitarme, es como crear estos espacios donde la gente pueda como, ¿sabes? Contar un poco su historia, porque no solo como yo, hay un montón de gente que he visto en tu podcast, porque antes de venir estuve como Ah, hiciste echándole la una. tarea. Sí, 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 sí. Y, guau, ves gente que a veces ni conoces o que sabes que existen y tú dices, guau, que hay un montón de gente haciendo cosas súper Total, brutales. total. Y entonces aquí es el único lugar donde realmente puedes conocerlo, ¿sabes? Porque si no, si esa persona no se expone en redes o tiene una vida un poco Exacto. más privada y tal,
pues nunca llegas a saber qué coño hace estas personas que te pueden inspirar, ¿sabes? Total. Sí, sí. Pues muchísimas gracias, Juan, y A ti, mucho éxito. Y a gracias ti, por venir a Yo No Sé de Arte. a ti. Brutal. ¡Ey!